Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Anderson Rivera y les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión aprenderemos a realizar correspondencia combinada mediante un archivo de PowerPoint y un archivo de Excel. Esta correspondencia combinada nos va a ser muy útil en el momento en que necesitemos elaborar diplomas, constancias, certificaciones, fichas, y se puede hacer de manera masiva y también nos va a ahorrar un poco de tiempo. Para este video he traído tres ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo muy sencillo. El segundo ejemplo, que ya es el que les voy a mostrar cómo funciona la correspondencia combinada, y el tercer ejemplo, que son los archivos que vamos a elaborar en esta clase y cómo vamos a aprender a realizar tal correspondencia. Entonces voy a enseñarles en esta carpeta número 2. Tenemos tres archivos. Uno que es la tabla de Excel donde tengo los datos. La constancia, que es el formato de la plantilla de PowerPoint, y el código que vamos a utilizar para la macro. Entonces todos estos archivos lo van a poder descargar ustedes también. Aquí en este archivo de PowerPoint entonces tenemos la siguiente plantilla. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a arrastrar los datos a esta plantilla de PowerPoint y vamos a rellenar automáticamente según esta tabla pequeña que tenemos aquí, con estas tres columnas, con estos tres datos. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a cerrar este archivo y vamos a darle clic en generar constancias. Debemos esperar un momento, ya que esto puede tardar dependiendo de la cantidad de nombres o de datos que tengamos para realizar tal proceso. Algo también muy importante es que en los dos archivos, tanto el de PowerPoint como el de Excel, deben estar en el mismo lugar, porque si se colocan en una ubicación diferente o en una carpeta diferente, no nos va a funcionar. Y aquí ya está haciendo el proceso de combinación de correspondencia. Aquí lo que está haciendo es, esa macro nos creó los archivos y nos creó cada uno de los diapositivas con los nombres que teníamos allá. Entonces esto es básicamente lo que nos va a ayudar a hacer esta macro. Esta es la combinación de correspondencia. Entonces aquí tendríamos 9 diapositivas que equivalen a las 9 personas que tenemos en este pequeño archivo. Como podemos ver, entonces aquí lo que hicimos fue crear cada uno de los diplomas de todas las personas, y nos copió el nombre del taller y el nombre del tallerista, es decir, quien realizó dicho taller. Entonces vamos a cerrar este archivo y vamos a cerrar también este archivo de Excel, y vamos a aprender a hacer todo desde cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a copiar el código, control C, y vamos a ir al ejemplo 3. Vamos a abrir la ficha y vamos a abrir la plantilla de PowerPoint. Bueno, de nuestra PowerPoint vamos a tener los datos que vamos a arrastrar de nuestra tabla de Excel. Entonces aquí tenemos nuestra plantilla de PowerPoint para el ejercicio que vamos a hacer desde cero. ¿Qué tenemos aquí? Esto es un informe de almacén. Tenemos estos datos y lo más importante, pues la información que vamos a arrastrar de nuestra tabla. Esa información que vamos a arrastrar de nuestra tabla debe estar entre las etiquetas menor y mayor. Siempre tenemos que colocarle estas etiquetas, y en la mitad pues vamos a colocar una palabra que vamos a relacionar con nuestro archivo de Excel. Entonces aquí en equipo irían los datos que van en esta columna, y así sucesivamente. Entonces número, referencia y fecha. Número, referencia y fecha. Lo primero que vamos a realizar, vamos a eliminar esto y vamos a activar nuestra pestaña de desarrollador o de programador. Si no la tenemos activa y no sabemos cómo activarla, es esta pestaña. Entonces tenemos que ir a archivo, opciones, vamos a ir a personalizar cinta de opciones y a programador. Simplemente le damos a aceptar y entonces va a aparecer esta nueva pestaña. Aquí tenemos la opción de Visual Basic, que es donde vamos a insertar el código. Aquí también lo podemos hacer dándole clic en la etiqueta datos, y simplemente le damos ver código, o con las teclas al F11, como queramos lo podemos hacer. Esas son las tres opciones. Esta sería nuestra hoja de trabajo. Aquí es donde vamos a insertar nuestro código macro, ¿sí? Como ya lo habíamos copiado de la plantilla que ya les tenía lista preparada, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente.
nos vamos a ubicar en la hoja donde vamos a trabajar. En este caso pues sería la hoja 1, que es el archivo de Excel que tenemos abierto, y tenemos la hoja 1 que se llama datos. Como podemos observar, en la parte de abajo hay un libro que se llama This Workbook. Debajo de ese libro vamos a crear un módulo, y eso lo podemos hacer dándole aquí encima de esta carpetica clic derecho, le damos insertar y le damos insertar módulo. O también lo podemos hacer aquí desde la pestaña insertar y le damos clic en módulo y listo. Vamos a abrir nuestro módulo. Bien, aquí ya lo tenemos abierto, y vamos a pegar el código de la macro que yo les dejé en el archivo en esta nota de texto. Bueno, ¿cómo funciona esta macro? Lo primero que nos va a reconocer aquí es la opción explicit, que esa va a ser una declaración. Entonces, como ya aquí la tenemos lista, entonces como aquí solamente lo que hice fue copiar y pegar, ya Excel me va a reconocer que esta es una declaración. Y el cuerpo de esta parte en adelante va a quedar como el procedimiento que va a realizar es combinar. Entonces, muy importante que en esta parte, en el título, diga declaraciones, y aquí en la parte de abajo, después de esta línea, diga combinar. Si no le colocan esta primera línea de código, no les va a funcionar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de primero? Vamos a llamar la hoja que es donde vamos a trabajar, es decir, la hoja datos, ¿cierto? Que sería esta. Entonces, allá arriba vamos a colocarle, en esta parte donde dice sheet, en el primer vamos a colocarle el nombre de la hoja. Y ahora lo que vamos a hacer es declarar las variables que serían las columnas del Excel. Es decir, estas serían las variables. Esta sería una variable, dos variables, tres variables y cuatro variables. Entonces, vamos a ir allá. Aquí, esto es como sería el segundo ejercicio. El segundo ejercicio solamente tiene tres variables, y eran estas tres. Entonces, como este ejercicio tiene 4, lo que vamos a hacer es copiar una de estas variables y la vamos a pegar aquí. Esta variable fila inicial es para relacionar la fila de donde vamos a empezar a jalar los datos a nuestro archivo de PowerPoint. Bien, entonces la primera variable se llamaría equipo, la segunda número y la tercera referencia. Equipo, número y referencia. Esta variable siempre va a ir ahí. Lo único que vamos a modificar dependiendo de las columnas que tengamos son esta parte de acá. Bien, ahora ¿qué sigue? Creamos nuestras variables de tipo objeto. Cada una de estas variables nos va a hacer alguna de estas, todas estas acciones. Entonces, por ejemplo, la variable objet ppt, entonces lo que va a hacer es preparar el archivo de PowerPoint. Esta otra variable lo que va a hacer es crear un nuevo archivo, o sea, lo que va a hacer es la creación de una nueva plantilla desde cero de PowerPoint. Esta otra variable lo que va a hacer es crear las diapositivas, es decir, las nuevas diapositivas, es decir, que va a crearlas, simplemente como si le diéramos copiar a esta y pegar. Y esta otra variable, esta que sería la última, va a almacenar los datos de tipo cuadro de texto, es decir, los datos que están relacionados aquí, en donde dice equipo, en donde dice número, todas estas son las variables de tipo cuadro de texto. Ahora vamos a llamar, esto siempre lo dejamos igual, esto no lo cambiamos para nada. Ahora llamamos la hoja en donde vamos a obtener los datos y se lo asignamos a la hoja, al objeto que fue la que acabamos de crear arriba. Esta ya sería el nombre de la hoja, dijimos que se llamaba datos, es esta. Y entonces ahora colocaríamos sheet, aquí colocaríamos el nombre de la hoja que sería datos, y vamos a asignársela al objeto datos. Listo, esto va a ser siempre igual, esto no cambia. Ahora lo que vamos a hacer es buscar la plantilla que en este caso se llamaría informes. ¿Sí? Como podemos ver, esta plantilla se llama informe, entonces no sería diploma sino informes. Ahora y se lo vamos a asignar al objeto Oppress. Entonces el Oppress, este sería el código para buscar la plantilla,
pero esa plantilla no se llama constancia, sino que se llama informes. Una vez asignada la plantilla informes al objeto Outpress, guardamos el objeto con el nombre combinados. Así es el nombre del archivo que va a crear todo este proceso. Entonces aquí le podemos colocar cualquier nombre, por ejemplo fichas creadas. Entonces este sería, no sería combinados, sino fichas creadas, que sería el nombre del nuevo archivo. Cuando terminemos de hacer el ejercicio, yo sé que muchas de las cosas que de pronto no comprendan aquí les van a quedar un poco más claras. Ahora, esta variable fila inicial 2 lo que hace es indicar la fila donde vamos a obtener los datos. En este caso dice que es a partir de la fila 2. Como podemos ver, la fila número 2. O sea que lo que va a llamar, lo que va a hacer es iniciar en esa fila. Iniciar todo el proceso en esa fila. Ahora vamos a crear un ciclo. Y la instrucción es que mientras que la variable fila inicial y columna 1 sea diferente a esto, a campo vacío, hacer lo siguiente. Ya vamos a ver qué va a pasar ahí. Entonces, sheet, aquí sería datos, el nombre de la hoja, fila inicial, obtenemos el dato de la fila inicial, columna 1, 2, 3 y 4, porque en este caso serían 4 columnas, y se lo vamos a asignar a la variable str. Entonces, ¿cuáles variables? A estas variables que creamos acá arriba. Entonces sería str equipo, str número, str referencia, las vamos a copiar. Entonces sería, la primera variable sería equipo, número, referencia y fecha. Entonces aquí equipo, número, referencia y fecha. Esto que está en verde solamente son comentarios y esto no tiene ningún problema en que nos va a afectar el código. Por eso se le coloca una comilla al inicio y una comilla al final para que el documento lo reconozca como un dato de observación. Entonces las variables serían, el primero sería la variable equipo, ¿cierto? Que serían las 4 variables. Y aquí el nombre de la hoja no sería chet1 sino datos. Listo. Ahora la variable número 2, que sería la variable número. Y aquí colocamos el nombre también de la hoja. La tercera variable, que sería referencia. Y aquí también sería la hoja datos. Ahora vamos a copiar esta, que sería la tercera variable, y nos crearía una cuarta variable. Vamos a darle un enter. Y la cuarta variable sería fecha, datos, listo. Y esta sería la fila, la columna 4. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que vamos a obtener el dato de la fila inicial, de equipo de la fila inicial, de datos de la fila inicial, de referencia, de número y de fecha. Eso es lo que le estamos diciendo. Y vamos a ubicar el número de la columna, 1, 2, 3 y 4, porque son 4 columnas. Ahora, del objeto Outpress, recuerden que esta se llamaría, no le pusimos combinado, sino fichas creadas. .ppt, duplicamos la primera diapositiva o slide y se los asignamos al objeto SLD. Entonces, aquí lo que vamos a colocar, esto lo vamos a dejar tal cual. Y este código lo que nos está diciendo es que vamos a duplicar la diapositiva número 1. Ahora hará un recorrido de las formas que contenga la diapositiva. Entonces aquí lo que va a hacer ahora es revisar en la diapositiva todo lo que está en estas etiquetas, y eso lo va a hacer con el siguiente código. Y además de esto le va a decir que si la forma es un cuadro de texto, y si esa forma que es un cuadro de texto, es decir, si la forma, o sea, mejor dicho, si la forma es un cuadro de texto así como este, porque esto es un cuadro de texto, y si además de eso la forma contiene la forma cuadro de texto contiene texto, entonces reemplazar el texto nombre del cuadro de texto por lo que contiene str nombre, así sucesivamente. Bien, entonces aquí vamos a reemplazar equipo. Entonces aquí colocaríamos, aquí esto es como para guía, recuerden que esta parte verde es como para uno guiarse, del cuadro de texto por lo que contiene la variable equipo, es decir, que me va a reemplazar esa sección por esta columna. De la variable str equipo, recuerden que son 4 variables,
y así sucesivamente. Entonces después va a ser, lo que va a hacer es que reemplaza el número por el dato de la columna número, y así sucesivamente. Este sería el código para hacer todo eso. Entonces va a reemplazar equipo, número, ref y fecha. Equipo, número, equipo, número. Estos serían los datos del PowerPoint. Vamos a crear otro porque como son 4 variables y este solamente tiene 3, entonces tenemos que crear el otro. O si aquí fueran solamente 2 variables, pues ustedes lo que tendrán es que borrar 2 y colocar los datos del archivo que ustedes estén realizando. Y la variable, la primera variable dijimos que se llamaba equipo, la segunda variable dijimos que se llamaba número, o sea, estas variables, estas 4. Y estamos haciendo referencia, esas 4 variables son estas mismas 4 variables que creamos aquí. A ver, referencia, número, aquí sería referencia y aquí sería fecha. Listo. Y ahora finaliza. Y lo siguiente que va a hacer es que con esta instrucción nos aseguramos de pasar a la siguiente fila de Excel. Es decir, hizo el primer procedimiento para la primera línea. O sea que hizo esta primera diapositiva. Cuando termine aquí y como mira que ya no hay nada, que está vacío, entonces va a llegar y le da la instrucción a la segunda fila, después a la tercera fila y así sucesivamente hasta terminar. Es decir, que va a ir creando diapositiva a diapositiva y va a ir copiándole los datos de cada una de las filas. Ahora dice que borramos la diapositiva que nos sirvió como plantilla. Es decir, esta diapositiva, como va a crear un nuevo archivo, entonces al inicio pues va a crear la primera diapositiva que fue la que nos sirvió como plantilla. Entonces esa diapositiva, como no la necesitamos, la macro no la va a borrar. Y con este código vamos a guardar los cambios que se hicieron en la diapositiva y luego lo que vamos a hacer es cerrar la diapositiva como tal. Y eso es todo básicamente lo que vamos a hacer. Entonces ahora vamos a darle guardar, vamos a darle cerrar y vamos a darle cerrar. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle clic en insertar. Vamos a darle aquí en controles de formulario, el primer control de formulario, y vamos a crear un botón aquí para facilitar más nuestro trabajo. Entonces dice que nombre de la macro, vamos a seleccionar la macro y le vamos a dar a aceptar. Y a ese botón le vamos a colocar qué nombre le podemos colocar. Entonces, por ejemplo, crear formularios. Aquí ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Si quieren mover esto para otro lado, simplemente con el clic derecho sostenido lo mueven donde quieren y le da clic en mover aquí. Yo lo veo como un poquito mejor en esta parte, entonces lo vamos a dejar ahí. Vamos a cerrar nuestra diapositiva que nos va a servir como plantilla y le vamos a dar clic en formularios, en crear formularios. Dice error de configuración, no se ha definido la variable. A ver, por aquí nos quedó un error. Bien, aquí hay un error, es que resulta que yo esta variable la creé como número y resulta que aquí la creé como número y acá por ejemplo en esta parte no, le coloqué fue nomás la sigla, entonces por eso me muestra un error. Vamos a guardar, aquí ya la corregí, vamos a darle guardar y porque es que nos estamos refiriendo a esta columna y como pueden ver aquí está es NO. Vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos que darle un poquito de espera porque como les decía anteriormente, eso dependiendo de la cantidad de datos que tengamos en nuestra tabla, también dependiendo de la capacidad de nuestro computador, pues así mismo se puede demorar un poco más. La macro la dejé pues con la especificación de cada código para que así pues no se les vaya a dificultar comprender cada uno de los pasos que se hicieron. En los 3 ejercicios está de la misma manera, entonces pues realmente va a ser muy fácil que se guíen. En el primer ejercicio solamente tiene una variable, en el segundo ejercicio tiene 3 variables y en este último ejercicio pues tenemos estas 4 variables. Bien, aquí ya parece que nos creó la diapositiva, vamos a cerrar, vamos a ir a nuestro archivo y aquí tenemos, aquí nos creó entonces nuestro archivo fichas creadas. Vamos a ver cómo nos quedó. Este archivo lo creó solito la macro, ¿no? Esta fue
Lo que hace esa macro es copiar esta nueva, copiar la original, copiarla y cambiarle el nombre. Entonces después comienza a hacer todo el proceso dentro de esta nueva de fichas creadas. Si por ejemplo elaboramos un X cantidad de datos, entonces por ejemplo podríamos coger esta que ya hicimos, copiarla en otro lugar y ya aquí podríamos cambiar los datos de las nuevas personas o de los nuevos pues informes que necesitemos realizar para seguir pues trabajando sobre esta plantilla. Aquí tenemos entonces que el equipo lavadora, el número y la referencia. Y como podemos ver, nos creó cada una de las fichas que necesitamos realizar. Básicamente ya hemos terminado y pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden descargar los archivos para que se les facilite un poco más comprender todo el proceso de lo de las macros. Si tienen alguna duda, recuerden dejármela en los comentarios si no les llega a funcionar o si de pronto el trabajo de ustedes pues no les funciona. Hagan el proceso primero con estos archivos, revísenlo, no importa que pues se equivoquen un par de veces, que ya luego les van a coger el tiro a esto y realmente pues se les va a facilitar mucho más el trabajo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y darle like a este video. Estoy creando también un curso desde cero Excel. Si les interesan, pueden visitar mi canal y buscar la lista de reproducción. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima ocasión.